Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Hoy vamos a estar haciendo un repaso de la situación técnica del mercado argentino. Vamos a estar analizando el índice Merval medido en pesos, así como también en dólar contado con liquidación. Vamos a estar viendo algunas de las principales variables macroeconómicas del mercado local, sobre todo luego del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo perdió por una diferencia considerable con respecto a la oposición. Suceso que provocó fuertes correcciones dentro de la dinámica bajista que ya venía trayendo el mercado. Pero antes de arrancar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos más de 3.800 suscriptores. Muchas gracias a los que se vienen sumando. Y también te invito a formar parte del grupo gratuito de inversión fundamental en Telegram, donde comparto información acerca del mercado de capitales y donde vas a poder estar en contacto con demás inversores. Obviamente, si me querés tener como asesor financiero, no dudes en contactarte por privado. Como venimos advirtiendo en el seguimiento técnico del mercado argentino en los últimos videos, la dinámica bajista viene desarrollándose luego de tocar máximos alrededor de enero del año 2025. La corrección en pesos hasta el día de hoy supera el 41%. La dinámica de corto plazo en velas diarias, estamos viendo el gráfico, es completamente bajista, ya que el precio se mueve por debajo del promedio móvil. Si ampliamos la visión a velas semanales, la dinámica bajista, luego de un falso cruce al alza alrededor de agosto, se recrudece, y sobre todo luego de la elección provincial de septiembre. La provincia de Buenos Aires, la más importante del país, provocó que se rompieran a la baja niveles importantes de soporte estático. Si vemos el gráfico del índice Merval medido en pesos en velas mensuales de largo plazo, se está amagando con provocar un cruce de medias a la baja. El RSI vuelve a zona de promedios, volviendo de fuerte zona de sobrecompra, y si bien el índice AROM no da el cruce confirmando la tendencia bajista, se puede intuir que posiblemente la fuerza bajista continúe. Este es un cruce bajista en velas mensuales del índice Merval medido en pesos que no se da frecuentemente, obviamente por la tendencia alcista medido en pesos de los activos argentinos, ayudados por las constantes devaluaciones e inflación. Los cruces bajistas más recientes fueron solamente algunos meses durante el año 2019 y marzo del año 2020. Tenemos que remontarnos al año 2011 para ver varios meses de tendencia bajista, donde el precio se movió por debajo del promedio móvil simple de color rojo, y también la última gran tendencia bajista del índice Merval medido en pesos en velas de largo plazo fue durante el año 2008 a mínimos del año 2009. Si vemos el gráfico del índice Merval medido en contado con liquidación, en dólar contado con liquidación, tenemos la misma dinámica bajista. Desde principios del año lleva una corrección alrededor del 55%. Tuvimos rebotes muy importantes en la zona de 1400 puntos, zona que se rompió a la baja de forma muy abrupta luego del resultado electoral en la provincia de Buenos Aires. El día viernes 5 de septiembre cerraba en 1437, directamente sobre zona de soporte estático, pero dentro de la tendencia bajista de corto plazo que llevaba desde el 25 de agosto aproximadamente del año 2025. El día lunes abría el índice cerca de un 17% abajo, y si bien dio algún rebote desde esta fecha, la verdad es que la tendencia bajista continuó. Si vamos ampliando la visión a velas semanales de mediano plazo, vemos la tendencia bajista muy pronunciada, con una dispersión muy importante a principales niveles de resistencia dinámica, que tiene que ver la media móvil, cerca de un 37% de dispersión con respecto al precio actual, y otra posible resistencia estática, que es la zona que actuó como soporte, ahora es una resistencia técnica que está a un 30% de suba del precio actual. Si hablamos de posibles zonas de soporte estático dentro de esta tendencia bajista, estamos viendo el gráfico en velas mensuales de largo plazo dando un cruce de medias a la baja. Si vemos anteriores videos, estábamos trabajando sobre una hipótesis de continuidad alcista que desde mi punto de vista queda anulada por el cruce de medias que se está dando, muy difícil de revertir, y por el quiebre o la rotura de nivel de soporte estático muy importante en la zona de 1400 puntos. Es por eso que desde mi punto de vista la tendencia del mercado argentino desde el punto de vista de largo plazo acaba de cambiar, como lo ha hecho en reiteradas ocasiones en el pasado. Como posible nivel de soporte estático tenemos la zona de 1150 puntos a 1000 puntos, una zona bastante interesante donde podría haber algún tipo de rebote alcista, sobre todo si empieza un trade electoral hasta octubre. Podría haber
rebotes desde esta zona de precio, si se empieza a especular con una remontada a nivel nacional del oficialismo y demás, podría ser un nivel bastante interesante. Otro nivel interesante puede ser la zona de 1000 a 850 puntos, no solo por haber sido resistencia en el pasado, sino también porque en anteriores procesos bajistas como el del año 2018 la corrección fue aproximadamente del 65% desde máximos, niveles que desde máximos de enero del año 2025, si la corrección fuera similar a la de aquel periodo de corrección, pararía alrededor también de los 850 puntos. Si trazamos un Fibonacci, podemos intuir que el 0,61 está en torno también a la zona de 1000 puntos básicos, así que en lo que es corto plazo es una zona a monitorear muy relevante para el índice. Teniendo una perspectiva de largo plazo, podemos decir que las tendencias bajistas para el índice Merval, luego de haberse dado un cruce de medias a la baja en temporalidad mensual de largo plazo, suelen ser bastante importantes. Por ejemplo, el periodo bajista del año 2008 al año 2009 cerró desde el cruce hasta mínimos un 68% de caída. El periodo bajista del año 2011 al 2012 cerró con una corrección superior al 55% y el último gran periodo bajista del año 2018 al año 2020, marzo del año 2020, cerró con una caída aproximadamente del 83% desde el cruce de medias hasta mínimo, promediando así alrededor de un 65-70% de caída por cada vez que se da un cruce de medias. Podemos decir que el índice Merval podría seguir una tendencia bajista de largo plazo, así que en este contexto obviamente cada rebote hacia zona de resistencia dinámica o resistencia estática dentro de la tendencia de largo plazo pueden ser oportunidades de venta. Viendo el gráfico del dólar contado con liquidación, tenemos las bandas de flotación del esquema actual, siendo el dólar contado con liquidación de 1551 al día viernes 19 de septiembre, cerró bastante por encima, varias velas por sobre la banda de flotación. Obviamente el esquema de bandas influye en lo que es dólar mayorista, que sí viene siendo intervenido mediante ventas importantes del Banco Central. En las últimas 3 ruedas se vendieron más de 1.000 millones de dólares para contener el dólar mayorista. Aún así, dólares como el dólar MEP o dólar contado con liquidación están bastante por encima del precio pactado en el esquema de bandas, marcando la desconfianza total del mercado sobre el actual régimen monetario. Tendencia alcista de corto plazo en velas diarias con dispersión a la media de hasta un 5 o 6%. Si ampliamos la visión a velas semanales, la tendencia alcista muy marcada, luego de haber roto al alza niveles de resistencia dinámica que venía desarrollando desde el año 2024 y en velas mensuales de largo plazo. Los reiterados rebotes alcistas se dio contra la media móvil ponderada de volumen, dando continuidad alcista en términos nominales al tipo de cambio. ¿Por qué digo en términos nominales? Obviamente porque si vemos el gráfico del dólar ajustado por inflación, vemos que estamos en una zona que, si bien el dólar viene ganando competitividad, digamos, tenemos un dólar en términos reales que vuelve a niveles de octubre del año 2024, habiendo estado fuertemente más depreciado, más perdedor contra la inflación. Tenemos un dólar 26% más competitivo, por ejemplo, que luego de la salida del cepo en mayo-abril del año 2025. Si tenemos una visión de más de largo plazo, vemos que en términos reales contra la inflación el dólar podría ser mucho más alto, obviamente hablando del dólar contado con liquidación. Recordemos que cuando a Macri le pasa el dólar de 20 a 40, en apenas unos cuantos meses el dólar tuvo un salto importantísimo en términos reales. Luego, cuando Alberto Fernández impone el cepo cambiario hasta el año 2020, octubre del año 2020, el dólar paralelo, el dólar contado con liquidación, subió impresionantemente a niveles históricamente altos en términos reales. Con la salida del cepo, la unificación cambiaria y demás, las políticas de este gobierno, el dólar perdió muchísimo terreno contra la inflación. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien se ganó competitividad con respecto a algunos meses, no podemos advertir que el dólar esté caro en términos reales y podría llegar a niveles buscando la media, al menos desde el año 2017 en adelante, y subir por sobre la inflación hasta un 37% aproximadamente. Si vemos el tipo de cambio real multilateral que releva la página del Banco Central, vemos la misma dinámica, una recuperación muy fuerte con respecto a mínimos de febrero-marzo del año 2025, gracias a la salida del cepo y la flotación, pero estando el techo de la banda tan bajo dentro del esquema actual y teniendo
registros de un tipo de cambio histórico que ha llegado a niveles mucho más altos que el actual. Inclusive no hace mucho tiempo Macri dejó un dólar mucho más competitivo. Podemos advertir que el esquema actual le da cierta rigidez que desde mi punto de vista es bastante innecesaria. El gobierno, desde mi punto de vista, debería rever el esquema de flotación actual en vez de querer mantenerlo descapitalizando nuevamente al Banco Central. Si bien estamos lejos de niveles críticos en términos de tipo de cambio real multilateral, por ejemplo, previo a la salida de la convertibilidad en diciembre del año 2001, previo a la salida del cepo en noviembre del año 2015 o inclusive a meses anteriores, enero, marzo, febrero del año 2025, se ha ganado competitividad. No sabemos si este es un tipo de cambio real de equilibrio, dado el contexto de la desconfianza política que genera la debilidad del gobierno en las urnas. El pesimismo en el mercado es absolutamente importante, lo vemos en lo que está priceando en diferentes curvas de rendimiento. Estamos viendo en este caso la curva de rendimientos de bonos SER con tasas internas de retorno muy positivas con respecto a la inflación. Esto desde mi punto de vista no necesariamente pricea o está poniendo en precio un posible default o reperfilamiento de vencimientos, pero sí está poniendo en precio lo que podría ser una suba de tipo de cambio real, es decir, subiendo un dólar subiendo mucho más que la inflación. Para eso veo el tipo de cambio, o mejor dicho, la TIR histórica de un bono de largo plazo histórico del mercado argentino, como es el DICP, el cual tiene una larga historia de recorrido y nos sirve para saber qué se estaba preciando en cada momento. Tenemos niveles históricos de TIR en la crisis del año 2009-2008, donde se tocan rendimientos o TIR positivas del 22%. Tenemos baja en el rendimiento muy importante en el año 2015, 2016, 2017, 2018. TIR histórica alta en el año 2019. Rendimientos negativos con respecto a la inflación alrededor de enero, febrero del año 2024. En aquel momento la curva de rendimiento SER llegó a tener fuertes niveles de rendimiento negativo con respecto a la inflación. Obviamente porque se preveía, el mercado estaba oliendo que lo que iba a ser ganador era la inflación contra el tipo de cambio. Hoy creo que desde mi punto de vista el mercado está priceando lo contrario, que va a ser el dólar el que va a ganar terreno fuertemente con respecto a la inflación en el corto o mediano plazo. Por eso que los inversores escapan de los títulos en pesos ajustados por inflación, así como también a tasa de interés fija. Lo que sí, para inversores de largo plazo, son momentos importantes. Aquellos que quieran quedar invertidos a buenas tasas de retorno, tenemos muy por encima de la media la tasa de rendimiento actual del bono TICP, que da un 19% aproximadamente de TIR y que está pagando 5% de amortización de capital en cuotas semestrales hasta el año 2033, un bono bastante atractivo. Otra curva de rendimientos que ha visto baja en los precios y obviamente alza en la tasa interna de retorno es la deuda en dólares del Banco Central, el bono más corto, el BPI 26, que ha llegado a tener rendimientos prácticamente de cero, con paridades superiores al 100%. Actualmente está rindiendo nuevamente a una tasa bastante elevada, ni hablar de aquellos títulos más largos que volvieron a tener tasa interna de retorno superior al 20%. Y lo más importante, lo que más está teniendo caída es la deuda soberana en dólares del Tesoro Nacional, que vuelve a tener rendimientos prácticamente de default, estando a 60-55% de paridad. Impresionante el pánico en el que ha entrado el mercado, que descuenta fuerte pesimismo sobre los activos argentinos. Ese fue todo en análisis. Podés decirme qué pensás en los comentarios, qué debería hacer el gobierno para revertir esta situación, o por el contrario, si no tiene ninguna chance política ni económica de revertir el pesimismo. Muchos están diciendo que el mercado, cuando te suelta la mano, ya directamente no hay forma de revertirlo. Se está hablando de algunas soluciones políticas, por ejemplo, que Milei reciba un desembolso de hasta 30.000 millones por parte del Tesoro. Yo creo que ningún anuncio va a tener fuerte repercusión y todas las cartas se van a jugar de cara a octubre en las elecciones nacionales, donde el oficialismo no puede mostrar ningún tipo de debilidad. Probablemente el desembolso
se anuncie, o el acuerdo de apoyo del Tesoro americano se anuncie previo a las elecciones para tratar de llevar calma, previo a las elecciones de octubre, pero si el gobierno no logra sacar un muy buen resultado a nivel nacional y peligrara su continuidad en el gobierno, probablemente el pesimismo en el mercado local continúe a pesar de cualquier apoyo internacional que se anuncie. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.